Todos, ¿cómo están? Esta es la primera emisión que voy a hacer respecto al tema del fenómeno ovni, o lo ovni como yo lo voy a escribir en este caso. Mi nombre es Michel Jordán, soy ingeniero civil electricista de la Universidad de Chile, aparte soy consultor. Me preguntarán ustedes por qué hago este tipo de actividades, por qué estoy haciendo entre comillas, este desafío de presentarme en una pantalla y hacer una serie de video podcast para explicar el fenómeno OVNI. Básicamente es porque en casi 30 años de investigación del fenómeno y habiendo sido testigo del fenómeno varias veces, me he dado cuenta que la información que se da a conocer respecto a esta casuística es muy mala. Los exponentes que hay son de muy baja calidad. No estoy refiriéndome a todas las personas, pero de 100 personas uno se da cuenta que al final 5 o 6 personas terminan conociendo el fenómeno correctamente e informándolo de manera adecuada. Probablemente haya más investigadores que hagan bien la pega, pero son personas que lo hacen de manera desconocida, de manera personal, privada, y obviamente no quieren participar de la difusión del fenómeno, y está bien, están en todo su derecho. Pero básicamente hago esto porque en el fondo yo sé que detrás del fenómeno ovni hay algo muy complicado. Así que no sé si se está viendo bien esta emisión. Esto es una primera prueba que vamos a hacer, ¿no es cierto? Probablemente haga otras más. Eh, bueno, pero vamos a partir con lo esencial. Primero que nada, dar a conocer de que el fenómeno, quieran llamarlo, ¿no es cierto? Un evento, ¿no? Un exceso, un episodio, una experiencia, una percepción, o como ustedes quieran llamarlo, eh, se relaciona a una vivencia que vive un perceptor, un testigo, ¿no es cierto?, respecto a algo que para este es algo real. Puede incluso ser algo totalmente explicable, ¿no es cierto?, un fenómeno luminoso o algo que él desconoce, un problema incluso, un tema de epilepsia, o como usted quiera llamarlo, un fenómeno atmosférico. Existen muchas formas de investigar el fenómeno ovni para tratar de explicarse un caso particular que vive una persona. El problema está en que hay un tipo de fenómenos, hay un tipo de casos en los cuales ya la explicación plausible escapa de lo probable. ¿Vale? Es decir, si yo de pronto veo algo que estoy absolutamente claro que nunca lo he visto en mi vida, y más allá de que nunca lo he visto en mi vida, me doy cuenta que es de una naturaleza tal que efectivamente calza con lo que uno podría denominarlo como ovni. Entonces uno tiene que ser sincero uno mismo y decir, bueno, estoy frente a, o viví, o me tocó vivir, o creo que viví un fenómeno ovni. Entonces, todo eso no tiene nada de malo. Eh, Cuando uno va al supermercado, toma una leche, lo que está haciendo es tomar un objeto y palparlo, ¿no es cierto? O cuando uno va al cine y se sienta en una poltrona, en un asiento, uno va a una exhibición audiovisual, ¿no es cierto? Y hay un tema, etcétera, etcétera, y vive una experiencia. Bueno, en el caso del fenómeno OVNI es similar, hay una mezcla de aspectos. Ahora bien, el fenómeno ovni en sí es algo súper simple. Es una experiencia que vive una persona en un periodo de tiempo determinado, en un lugar determinado, ¿no es cierto?, bajo ciertas circunstancias determinadas, en un estado alterado de conciencia específico, porque en el fondo, por mucho que uno crea de que está en ese momento en un estado normal, la verdad es que cuando uno está frente a este tipo de fenómenos, lo que ocurre es que no es exactamente un estado normal, porque la reacción es atípica, ¿no es cierto? Porque uno está frente a algo de lo cual no ha tenido nunca antes una información adecuada, o nunca tuvo una experiencia previamente tal, o no la recuerda simplemente. Y muchos no saben siquiera la terminología que se ocupa o el concepto que se ocupa para denominar este tipo de fenómenos, ¿no es cierto? Antiguamente mucha gente no conocía el fenómeno ovni o no conocía el término ovni. Hoy en día se ocupa hasta en las películas de niños chicos, ¿no es cierto?, para hacer chistes, en las publicidades, etcétera, etcétera. Ya es un término que ya está normalizado, pero inicialmente hace muchísimo tiempo no era el caso. Así que eh, quiero yo explicarles que en el fondo el fenómeno ovni es simple y llanamente eso, una experiencia que vive una persona, un testigo, un perceptor, y que probablemente tenga una explicación, pero no necesariamente sea una explicación fácil de verificar. Más allá si la experiencia se da en un contexto en el cual el fenómeno está muy lejos. Y cuando está muy lejos uno dice, chuta, esta cosa
tiene una posibilidad de ser un avión, etcétera, etcétera, pero de pronto hay ciertas cosas, ciertos comportamientos del fenómeno, del objeto, o de lo que usted quiere, como usted quiere llamarlo, ¿no es cierto?, que te indica a ti de que estás en presencia de algo distinto. Incluso podría haber una persona atrás, con un láser apuntando a una nube, ¿no es cierto?, y sin que tú lo sepas, y esté generando efectivamente maniobras, o haciéndote ver cosas que son imposibles de hacer por un objeto hecho en tierra, con la tecnología actual, de la cual desconocemos todo el avance. Los avances, entre comillas, secretos, que son militares, científicos, que por lo general se guardan 5 o 10 años, o vienen precedidos 5 o 10 años ¿cómo se llama?, de ocultamiento, porque son todos temas geoestratégicos, ¿no es cierto?, militares. Entonces uno de pronto puede estar viendo eso y creer que efectivamente está en presencia de un fenómeno ovni, cuando en realidad es simple y llanamente una persona que está jugando con un láser. Bueno, cosas de ese estilo vamos a hablar en estas sesiones. Voy a tratar de hacer la cantidad de sesiones que sea necesario para explicar el fenómeno ovni de la manera más simple y llana posible. No, es un tema muy complejo porque hay demasiados elementos, hay muchas cosas y yo tampoco quiero complejizar la explicación para ustedes, pero también tengo que ser sincero, en el fondo, en todos estos años que he vivido el fenómeno ovni he tratado de simplificarme lo más fácil posible, pero uno no puede hacer lo más simple de lo que es, ¿no es cierto? El fenómeno tiene una naturaleza de ser, una esencia de ser, tiene ciertos elementos que sin ellos no sería clasificable, caracterizable de esa forma, ¿no es cierto? Entonces uno puede llegar y decir, no, mira, rebusco incluso eso para explicar el fenómeno. No. El fenómeno, el fenómeno ovni tiene una esencia, el ovni tiene una forma de expresarse, tiene unos elementos clásicos, básicos, que son, el primero era el perceptor, porque sin perceptor no hay historia, ¿no es cierto? Hay un fenómeno que está eh, interfiriendo, presentándose o manifestándose ante un testigo, ¿no es cierto? Y hay un espacio entre el testigo y el fenómeno, ¿no es cierto?, más allá de la distancia, pero además existe un entorno que cubre tanto al testigo y el fenómeno propiamente tal, y existen muchas más cosas, hay muchas perspectivas para analizar el fenómeno ovni, pero lo más importante es partir por el hecho mismo de que, y por eso también el sentido de hacer este video, es que el fenómeno ovni efectivamente existe para nosotros, para los que hemos vivido la experiencia. Uno podría decir, yo creo en el fenómeno ovni, o yo quisiera creer en el fenómeno ovni. En el caso nuestro, nosotros podemos decir que el fenómeno ovni es real para nosotros, porque nosotros lo vivimos como tal. Ahora, ¿cómo saber si efectivamente el otro está diciendo la verdad? ¿Cómo saber si el otro efectivamente vivió un fenómeno ovni? No existe un ovni patrón. Por ejemplo, si uno va un poco a la- al paradigma de los científicos, el método científico, ¿no es cierto?, en el cual te piden a ti demostrar algo fehacientemente, eh, te van a pedir, por ejemplo, que me indiques contra qué referencia estás haciendo la comparación. Por ejemplo, si yo te digo, oye, yo tengo 5 kilos de papa, para eso necesito una balanza que esté calibrada previamente con la unidad de kilogramos, ¿no es cierto? O gramos, lo que sea. Entonces, tú necesitas un patrón, algo contra lo cual tú puedas hacer medición y contraste, y eso en el fenómeno ovni no existe, porque en el fondo tendrías que tener un ovni a mano en algún laboratorio, en algún lado, un objeto de un ovni, ¿no es cierto? Y tener la posibilidad de tener un segundo objeto y compararlo. No sé, mira, este ovni que está ahí es de color rojo, el que tengo yo acá es de color blanco, ese cuadrado, es redondo, ese va a 100 kilómetros por hora, esta alguna vez lo vimos que andaba a 100 kilómetros por hora. Bueno, ese tipo de cosas en el fenómeno ovni no existen. O quizás sí existen, podríamos decir lo que hay a ciencia cierta son registros de fenómenos que la gente ha deseado denominarlos como ovni, que no tienen nada del otro mundo, ¿no es cierto? Pero en el fondo son objetos no identificados, ¿no es cierto? Objetos que se comportan o que se mueven o que se presentan en un espacio, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Esto es un espacio de tiempo y por eso se le dice volador, porque en el fondo en ese espacio-tiempo se comporta moviéndose, ¿no es cierto? Pero puede incluso estar estático. Hay muchos casos ovnis en donde el objeto aparece y desaparece y nunca se movió desde el lugar, ¿no es cierto? Entonces lo anómalo, la anomalía, ¿no es cierto?, está en el hecho mismo de que haya aparecido en un lugar y se haya desaparecido, según
lo que dice el testigo, porque puede que efectivamente incluso no haya un testigo, sino que haya un registro, una cámara fotográfica, un radar, lo que sea, que capta el objeto, la presencia del objeto y lo registra de manera digital, ¿no es cierto? O análogo a como era en los tiempos anteriores. Lo que estoy haciendo ahora es simple y llanamente un pequeño video en el cual yo también lo voy a revisar para ver cómo están los temas de voz, de visibilidad. Voy a tratar de ver si efectivamente esta es la mejor cámara, si es el mejor micrófono. La idea mía es facilitarle a ustedes la comprensión del fenómeno OVNI, pero hay algo que es muy importante que ustedes entiendan. Es muy probable que eh, sean incluso muchos de ustedes apasionados por el tema OVNI y nunca lo lleguen a vivir. Uno tiene que ser sincero, porque en el fondo esto no es un fenómeno que uno va al supermercado y compra un ovni o va al cine y compra 5 minutos de exhibición de ovni. Esto no funciona así. El fenómeno ovni, por decirlo de esta forma, y podríamos decir fenómeno, pero puede ser una experiencia ovni, un episodio ovni, son cosas que son impredecibles, se viven en lugares específicos, llámese la cordillera, un campo o incluso en la ciudad, pero son impredecibles. Existe gente que dice, bueno, mira, a mí me llegó un mensaje de que saliera afuera y justo cuando salí me tocó ver este objeto, entonces me anunciaron la presencia del ovni. Bueno, esos son casos particulares y también lo vamos a analizar más allá en el transcurso de estos capítulos, pero lo que sí quiero comentarle en el fondo es que estamos en presencia, y hemos estado quizás probablemente mucho tiempo, pero particularmente para los que vivimos ahora, ¿no es cierto? Estamos en presencia de un fenómeno que existe, que se le presenta a muchas personas y que es real para los testigos. Para todos aquellos que les gusta el fenómeno y que nunca lo han visto, probablemente ellos digan, sí, también, para mí también es real, pero en el fondo no va a ser real hasta el momento en que tú lo vivas. ¿No es cierto? Hay gente que dice, ver para creer, ¿no es cierto? Santo Tomás. Entonces, sí, es efectivamente importante ver para creer, pero lograr eso también es muy complejo, muy complicado. Y existen también muchos objetos o fenómenos que son de naturaleza artificial, incluso objetos militares que de pronto son probados en ciertos lugares y justo hay un testigo que iba pasando por ahí haciendo trekking o haciendo montañismo, ¿no es cierto? Y le tocó ver estos objetos y creen que son ovnis. Efectivamente son ovnis para ellos porque son algo desconocido desde esa perspectiva, ¿no es cierto? Pero no es el fenómeno ovni final, genuino, que merece el calificativo de ovni. Entonces, bueno, en estos varios capítulos voy a hacer todo lo posible para explicarle a ustedes el fenómeno ovni de la manera más esencial posible, porque en el fondo aquí hay varios problemas. Y los problemas de los ovnis son, primero que nada, que el fenómeno existe y que no se le presenta a todas las personas. Y eso en parte es bueno, porque cuando ustedes sepan en qué consiste el fenómeno ovni, van a querer no vivirlo eh, tan así como lo hemos vivido nosotros. Porque en el fondo son fenómenos muy perturbadores, no son distorsionadores de la realidad, de la, de la psique, son fenómenos que en el fondo incluso te hacen reaccionar de una forma tal en la cual tu cuerpo entra en un estado de conciencia, una taquicardia muy profunda, bueno, depende del caso, si el ovni está muy lejos no pasa nada, si el ovni se le aparece al frente ya la cosa cambia completamente, entonces es un fenómeno muy perturbador. Y entenderlo cuesta mucho, asimilarlo, tratar de resignificarlo en la conmovisión que tiene uno, ¿no es cierto? Uno puede tener una creencia respecto al mundo, ¿cierto? Y de pronto se te aparece el fenómeno ovni y tú dices, bueno, ¿cómo incorporo esta vivencia dentro de mi acervo de conocimiento y cómo resignifico mi conmovisión, incluyendo este tema que es, o este fenómeno, este evento, este episodio que tuve, que se relaciona a la presencia o a la manifestación de un objeto, ¿no es cierto? E incluso de un objeto con entidades. Porque el fenómeno ovni no solamente es el fenómeno, es el objeto o el fenómeno como se supone, sino que también de pronto ocurre de que se aparecen entidades inteligentes, ¿no es cierto?, con el fenómeno, o a veces incluso se aparecen sin el ovni propiamente tal, y eso ya pasa a ser, o se podría calificar como un fenómeno paranormal, pero en el fondo puede que la primera experiencia haya sido sin el ovni y después aparece el ovni. Entonces, el tema del ovni es muy complejo, es muy perturbador, es muy confuso, genera a las personas mucha, mucha inquietud, mucha confusión,
mucha desilusión, mucha desesperanza, porque en el fondo la experiencia misma, muchos de ellos no la pueden resolver de manera adecuada en un primer término. Saben que algo les pasó y de hecho mucha gente no quiere, no quiere creer que efectivamente les pasó eso, especialmente porque ya se dieron cuenta que efectivamente existe y que la experiencia fue muy negativa. Entonces no quiere que vuelva a ocurrir un episodio de esa naturaleza. E incluso a muchas de las personas que les toca vivir una experiencia muy cercana, les complica mucho el hecho mismo, porque ellos saben que si ya se les apareció una vez, puede volver a ocurrir esa misma experiencia una segunda o una tercera vez en los días siguientes o posteriores a la primera evento. Entonces, eh, mucha gente cree que este tema de los ovnis simple y llanamente es chacota, una estupidez, una broma, es un juego, no sé, farándula o lo que sea. Pero en realidad el fenómeno ovni, lo ovni, todo lo que rodea a los ovni es un tema trascendental. No porque el ovni como tal sea algo trascendente, sino el hecho mismo cuando uno entiende qué es lo que hay detrás del fenómeno ovni, la verdad del fenómeno ovni, ahí uno empieza a entender más o menos ante qué estamos. Y en realidad uno más o menos aterriza, bueno, todo depende de las interpretaciones que tenga cada uno, con aspecto religioso, aspecto científico, como uno quiera tratar el tema, uno resignifica la experiencia y se da cuenta que está frente a algo que le hace preguntarse cosas de una manera un poco más amplia, quizás de manera filosófica, espiritual, y no es un tema común y corriente. De hecho, mucha gente vivió la experiencia OVNI y quiere no recordarla, porque sabe que en el fondo se siente, o de algún modo se ve llamado a entender el fenómeno, a simbolizarlo, a significarlo, a interpretarlo de una manera correcta, y no quieren hacerlo porque saben que en el fondo la consecuencia de eso va a ser una conclusión, y esa conclusión no están dispuestos a tomarla. Entonces prefieren tomarse un tiempo, ¿no es cierto? Y decir, bueno, sí, vivir la experiencia, pero no me quiero acordar de la experiencia, prefiero que quede ahí en el recuerdo y punto. Saben que en el fondo los efectos son profundos. Efectivamente es cierto, en muchos testigos el efecto fenómeno ovni puede ser muy profundo, muy distorsionador, muy perturbador. Y bueno, de todo eso vamos a hablar en estos soliloquios, porque en el fondo yo voy a estar hablando solo y preferiría hacerlo así porque en el fondo yo he participado de muchas entrevistas a lo largo del tiempo, ¿no es cierto?, del año 2000, incluso antes, y la complicación que hay es que por lo general uno nunca se puede explayar de manera completa, ¿no es cierto?, sin interrupciones, incluso equivocándose y confundiéndose o complicándose a la hora de explicar las cosas, pero yo prefiero hacerlo de esa manera, aunque no sea perfecto, pero yo prefiero la sinceridad, ¿no es cierto? La naturalidad, que la gente vea que en el fondo estamos hablando de una manera lo más natural posible. Esto no es un simposio, aquí no hay ninguna obligación de estar. El que quiere visitar esta página lo puede hacer, el que no pierde nada, cosa de él. Pero en el fondo yo voy a presentar el fenómeno de la manera más genuina que yo he podido lograr a lo largo de estos casi 30 años de experiencia. Bueno, yo igualmente les voy a comentar varias experiencias que yo mismo eh, viví. Algunas fueron casuales, otras fueron buscadas, porque obviamente uno cuando se va metiendo en el fenómeno ovni está queriendo tener experiencias cada vez más fuertes, más cercanas, ¿no es cierto? Bueno, y ahí es donde está el peligro de este fenómeno. Y por eso es importante que de algún modo ustedes tengan un testimonio de un investigador, como en mi caso, para que vayan descubriendo ciertas cosas del fenómeno y que otras personas no les van a decir o no se los van a comentar con el énfasis que es necesario hacer en este tipo de cosas. Lamentablemente, me encantaría que hubiesen muchos exponentes buenos hablando del fenómeno ovni, y creo que lo hay, yo me imagino que los hay, pero de algún modo yo no los veo en pantalla o no los veo en las redes sociales como corresponde, y eso me preocupa porque lamentablemente estamos llenos de ufólogos, que son personajes que usan el fenómeno ovni para otros fines totalmente distintos a la investigación y a la investigación del fenómeno propiamente tal. Y en mi caso yo me considero un omnílogo, aparte de todo lo que yo hago en mi vida, ¿no es cierto?, familiar y profesional. Yo también tengo esta beta investigativa, esta afán investigativa, ¿no es cierto?, esta actividad que desarrollo hace mucho tiempo, que para mí se llama omnilogía. Es una disciplina en la cual uno investiga el fenómeno ovni de manera personal, ¿no es cierto?, y también tratando de entender qué es lo que hay detrás y tratando de generar conocimiento para los demás. Primero para uno,
y después para los demás, porque uno entiende que muchos de estos fenómenos no los viven todas las personas o no los viven todavía las personas. Y por ello mismo uno tiene una responsabilidad social, uno tiene que ser también moral y éticamente lo más elevado posible, humilde también, y tratar de advertir a las personas qué es lo que hay detrás del fenómeno ovni. Me encantaría que esto lo hicieran los teólogos, me encantaría que lo hicieran los psiquiatras, me encantaría que lo hicieran los psicólogos, me encantaría que lo hicieran los exorcistas, pero por lo visto el fenómeno ovni está muy mal difundido en la actualidad. Entonces, yo pretendo y espero estar a la altura y decir información que les sea lo más útil posible. Yo trato de hacer las cosas lo más pragmático posible, lo más práctico. En el fondo no saco nada con hablarle de cosas que en el fondo ustedes no van a poder entender adecuadamente, porque para ellos se necesita mucho tiempo, mucha investigación, mucha experiencia y probablemente lo más fácil, lo más útil sean pocos datos, pocas indicaciones, pero que sean de utilidad, para que en caso que ustedes lleguen a vivir una experiencia de esa naturaleza, sepan cómo actuar. O si otras personas llegasen en el futuro a vivir este tipo de experiencia, tengan a través de ustedes una fuente o sean ustedes portadores de esa información y conocimiento que uno les va a transmitir acá a lo largo de estos capítulos. La idea mía no es monetizar este tema, todo lo contrario. Yo en mi vida he gastado muchísima plata, mucho tiempo, mucha dedicación, mucha energía, pero por alguna razón así o sí, y yo la valoro. Y yo de las cosas que he aprendido es que el tema Omni no hay que venderlo por ningún motivo. Eso también es mi impronta, ¿no es cierto? Por decirlo de esta forma, es lo que me caracteriza a mí. Yo no cobro por este tipo de temas, porque yo sé que en el fondo no tiene sentido vender el tema. eh, es importante que se dé a conocer el fenómeno de una manera lo más realista posible en base a la verdad. Y el problema acá es que mucha gente no dice la verdad respecto al fenómeno. Mucha gente no tuvo una experiencia ovni genuina porque los patrones que caracterizan a aquellos testigos de fenómenos ovni genuinos no están presentes. Ahora, uno se puede equivocar, uno no puede saber toda la cantidad de casos posibles que se presenten ante una manifestación del fenómeno ovni, ¿no es cierto? Yo, de hecho, veo el fenómeno ovni de una manera sistémica, porque en el fondo son muchas cosas que emergen, muchos elementos que emergen, el fenómeno ovni es muy rico en información, es muy rico en aspectos, es un fenómeno muy diferenciado y muy diferenciable. Pero también es un fenómeno que, dado que lo investigamos pocas personas y dado que nosotros estamos todos muy peleados justamente por la presencia de la ufología que intoxica, desinforma y hace uso del fenómeno ovni para hacer farándula y mentir y hacer entretención con las personas, es que lamentablemente en el fenómeno ovni existe muy pocos exponentes que hablan la verdad del fenómeno. Probablemente en Estados Unidos hay uno que otro buen investigador. Existen también muchos profesionales que no sean necesariamente omnílogos, pero que sí han dado a conocer información que se relaciona con el fenómeno ovni de manera directa o indirecta y que puede ser de utilidad para ustedes. Entonces, bueno, quiero hacer revisión de este primer video que estoy haciendo, a ver si les sirve un poquito. Lo voy a tratar de hacer con la mayor frecuencia posible, bueno, en la medida que yo pueda. Les quiero pedir disculpas porque yo no modulo muy bien, no hablo muy bien. Es probable que en alguna ocasión incluso ustedes escuchen ruidos ajenos porque uno vive en una ciudad, uno vive con ruido ajeno, ¿no es cierto?, dando vueltas por todos lados. Pero voy a hacer el mayor esfuerzo para que al menos ustedes tengan de mi parte el mejor material posible respecto al fenómeno OVNI. Les quiero comentar que las entidades detrás del fenómeno OVNI a mí yo no las represento, y tampoco ellos me han nombrado a mí representante de nada, todo lo contrario. De hecho, yo tengo un problema grave con las entidades que se me han presentado en el tema del OVNI, porque han sido experiencias muy traumáticas, esa es la palabra real, traumática, y vamos a hablar de todo esto. Entonces, quiero desmitificar un poco a muchas de esas personas que tienen la idea de que el fenómeno OVNI es algo benigno. Eh, Quizás le estoy ya adelantando un poco
las conclusiones mías. Para mí el fenómeno ovni es de naturaleza no benigna. Y no benigna significa que no hay ningún bien que venga por el fenómeno ovni, desde esa perspectiva directa. Obviamente, el hecho mismo de saberlo puede ser algo bueno, porque en el fondo uno tiene que saber los peligros que existen en el mundo y saber que existen ciertas cosas, más allá de que uno no puede entenderlas, pero el hecho de saberla y conocerla específicamente, saber cómo se comportan y todas las gamas posibles de manifestación, son importantes porque uno tiene así elementos, tiene herramientas, tiene recursos para defenderse frente al fenómeno. Eh, yo sé que hay muchas cosas que voy a comentar que la gente no la va a entender, que no la va a creer, pero yo las voy a comentar igualmente. Quizás voy a usar términos que no sean muy fáciles para ustedes, pero voy a usar terminología y conceptos muy específicos porque creo que con esos conceptos les voy a facilitar la tarea. Y voy a hacer uso de ciertos modos de expresión que también son quizás ideales y que me han ayudado a mí en lo largo de estos casi 30 años en ayudar a muchas personas que le ha tocado vivir la experiencia, al menos escuchándola y tratando de entender bien qué fue lo que les pasó, tratando de ofrecerles alternativas de interpretación, formas de contener la complicación, ¿no es cierto?, el trauma. Quiero decir que en el fondo el fenómeno ovni es un fenómeno personal. Es un fenómeno principalmente personal, porque le pasa a personas particulares, no es un fenómeno social aún, de algún modo, o quizás si lo fue para otras etnias, culturas, etcétera, etcétera, pero hagámoslo fácil, ¿no es cierto? Digamos que el fenómeno ovni, o lo ovni, ¿no es cierto?, y todo lo asociado, eh, es algo que es una manifestación que se le presenta a pocas personas, esa es la verdad. Es probable que en una de esas de pronto haya personas que ven un ovni en la ciudad o en la carretera o en algún lugar en la naturaleza y hayan 10, 20, 30 personas, pero por lo general los casos en los cuales se ven los testigos involucrados con un fenómeno ovni y haya una interacción y cosas de ese estilo son de pocas personas. Y por lo general hay una edad límite en las cuales uno encuentra testimonios de fenómeno ovni, ¿vale? Es decir, existe una edad después de la cual los testimonios de personas que dicen haber vivido la experiencia después de esa edad son por lo general muy bajos o casi reducidos. Hay como una curva después de la cual hay una edad después de la cual ciertas experiencias ovni no son comentadas, probablemente porque la gente cuando las vive se muere por taquicardia, por cosas de ese estilo. Eh, es, es real, o sea, el fenómeno ovni no es un tema simple, no es un tema que uno pueda tomarse a la ligera. Hay gente que incluso me pregunta si este fenómeno se va a ir dando más, o si se va a ir apareciendo más de aquí en el largo plazo. No lo sé, es muy difícil saberlo. Tengo una intuición, me encantaría que no fuera así, pero tengo una intuición de que efectivamente sí va a haber como una masificación de algunos, de cierta casuística del fenómeno ovni en el largo plazo. Lo que sí va a haber es desinformación, eso se lo puedo asegurar. Existe un lobby ovni, un grupo de poder en el mundo que en el fondo trata de aprovechar ese fenómeno ovni para usarlo para efectos perversos, en el sentido de que tratan de generarle miedo a la gente de una manera incorrecta. Realmente el fenómeno es negativo, pero cuando tú le informas a la gente cosas que no son del fenómeno ovni propiamente tal, tú lo que estás haciendo es mintiendo a la gente, lo estás intoxicando, lo estás desinformando, estás omitiendo la verdad, la realidad del fenómeno ovni. Entonces, lo que se ve actualmente es que está lleno de información en WhatsApp, en redes sociales y también en televisión, en donde se habla incorrectamente del fenómeno ovni, no se dice la verdad del fenómeno, se miente, hay muchos casos falsos, montajes burdos. Entonces tenemos una separación entre la omnilogía y por otro lado la ufología. La omnilogía es el estudio verdadero, genuino del fenómeno ovni, tal cual como es, por un interés netamente investigativo, ¿no es cierto? Hay un estudio objeto, o sea, el objeto estudio en este caso es el fenómeno ovni, y lo que uno desea es saber la verdad del tema, nada más que eso. Eso es la omnilogía en términos prácticos, ¿no es cierto? Y bien, bien conciso y breve. En cambio, la ufología es el aprovechamiento del fenómeno ovni para otros fines totalmente distintos con la investigación del fenómeno propiamente tal. Entonces, sí, efectivamente, van a ver y se está viendo de que hay un aumento progresivo y drástico
de muchas emisiones respecto al fenómeno ovni que conllevan pura mentira, pura estupidez, pura omisión de datos, pura intoxicación y casos espectaculares que en realidad nunca lo fueron, casos inventados. Entonces, por esa misma razón es que yo voy a estar haciendo este tipo de cápsulas, videocápsulas, para ustedes en relación al tema del ovni. Una última pregunta que quizás alguno me hagan y yo quizás se la adelanto es la siguiente, ¿existe efectivamente una verdad detrás del fenómeno ovni? ¿Qué es la verdad? ¿No es cierto? Yo diría que la verdad es simple y llanamente lo que uno rescata del hecho mismo de una vivencia con los fenómenos ovni, ¿no es cierto? Puede que esa verdad incluso sea distinto a la a otro testigo, o sea, puede que hayan dos testigos que hayan visto el mismo y para que cada uno hayan ciertos elementos de verdad en común y otros elementos de verdad que difieren totalmente uno del otro. Y eso es muy natural que así pase porque cada testigo vive en un mundo distinto, cada testigo tiene una forma de interpretar las cosas de manera distinta, más allá de los hechos propiamente tal, ¿no es cierto? Uno de pronto ve las cosas, ve el ovni de color verde y lo ve de cuadrado y vio que se movió de tal forma y el otro quizás vio lo mismo, pero entre los relatos hay ciertas diferencias que cuando uno empieza a hacer preguntas más en detalle va descubriendo que lo que vieron no era necesariamente lo mismo o quizás el mismo objeto fue visto de una manera distinta porque como seres humanos, aunque no lo creamos, tenemos distintas formas de ver los objetos, tenemos distintas capacidades perceptivas, ¿no es cierto? Algunos ven ciertos detalles más, otros tienen una capacidad para ver movimientos de una manera más exacta, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso influye en el relato y eso define en parte el caso. Pero bueno, entonces, a la pregunta si existe una realidad del fenómeno ovni, sí, el fenómeno ovni es una realidad, lo ovni es una realidad, los testigos son reales. ¿Existe una verdad detrás del fenómeno ovni? Sí, pero es una verdad que a mi entender por ahora queda en lo personal, ¿no es cierto? El testigo dice, mira, me pasó esto y esto para mí es verdad. Y puede que no haya sido un fenómeno ovni genuino, ¿eh? Pero la persona quiere que efectivamente fue y está en un proceso de dilucidar con el tiempo si lo que vivió efectivamente fue un fenómeno ovni o fue otra cosa. Bueno, ahí ya entran aspectos distintos, entran aspectos de expectativas propiamente tal, ¿no es cierto? Hay gente que quiere haber vivido una experiencia inusual, y como que eso le da como sentido a su vida, y otra gente que no, que quiere dilucidar correctamente qué fue lo que vivió, son humildes intelectualmente, quieren saber si efectivamente lo que les ocurrió, le ocurrió tal cual, y están dispuestos a decir, esto fue lo que me ocurrió, más allá de que me crean o no me crean. Bueno, existe una variedad de alternativas entre ambos casos, ¿no es cierto? Pero sí, existe una verdad del fenómeno ovni, existe una verdad. Lo que nosotros estamos tratando de hacer acá en estos videos es tratar de compartir una verdad que se basa en las experiencias que cada uno ha tenido con hechos relacionados al fenómeno ovni. Eh, por eso que este tipo de cápsulas van a ser únicas y exclusivamente relacionadas al tema ovni y no vamos a hablar de nada que no tenga que ver con el fenómeno ovni. Cuando la gente pregunta, oye, ¿me puede hablar usted del ovni que se encalló en Estados Unidos, en la China? Yo no voy a hablar de ese tipo de cosas. Yo voy a dedicar única y exclusivamente al fenómeno ovni, no al show, no a la estupidez. Eso no significa que no dé crédito, que efectivamente pueden haber pasado cosas en otros países, ¿no es cierto?, que dan caso o dan pie a estas historias que se comentan, pero el fenómeno ovni es algo bastante simple, bastante conciso, pero a la vez es algo bastante complejo. Eso es lo que quiero que ustedes rescaten con el tiempo, aunque obviamente no lo van a poder hacer si no viven la experiencia. Es más, es probable que muchos de ustedes quieran el fenómeno ovni y no sepan que hayan vivido una experiencia ovni, porque producto de la naturaleza del fenómeno, de la reacción traumática que produce, ustedes no la recuerden. Muchas de esas cosas las vamos a ir comentando nosotros de aquí en adelante en estas cápsulas, videocápsulas respecto a los ovnis. Así que soy Miguel Jordán, Michelle me conocen a mí, les doy las gracias por la paciencia que vayan a tener ustedes en este tipo de videocápsulas. Las preguntas siempre pueden estar ahí, pueden hacerlas ustedes después de la emisión del video, ¿no es cierto? No puedo responder el chat porque la idea mía es justamente hacer fluir lo que me llega, los pensamientos, los sentimientos, las elucubraciones, todo lo que yo quiera necesario compartir con ustedes para que entiendan en qué consiste el fenómeno ovni. Así que eso, les deseo todo lo mejor. Aquí están bienvenidos personas que sean creyentes y no creyentes del fenómeno ovni, por ejemplo, hay gente que puede ser absolutamente escéptica y que le interese
incluso este tipo de biocápsulas, porque necesitan entender cómo funcionan los omnílogos, o qué pasa en el mundo, o incluso psiquiatras, etcétera, etcétera. Yo soy súper respetuoso de los pensamientos de los demás. Yo creo que en la medida que las personas sean honestas y que efectivamente tengan un interés en investigar a fondo y sean críticos y autocríticos y realmente quieran llegar a la verdad, yo acepto todo tipo de preguntas. Yo sé que no le puedo pedir a nadie que me crea, eso sería una estupidez, ¿no es cierto? La gente tiene que vivir la experiencia para entenderla, sino que es muy, muy complejo. Y eso se lo digo mucho a la gente que son muy crédulos en el fenómeno OVNI y creen cualquier cosa y a veces también caen lamentablemente en ciertas agrupaciones que terminan siendo sectas, y algunas de ellas sectas coercitivas, las cuales capturan a las personas, ¿no es cierto?, en base al fenómeno OVNI para actividad que no tiene nada que ver con el fenómeno. Incluso ahí hay sectas en donde circula el tema de la droga, el sexo con niños, cosas terribles. Entonces, ese tipo de advertencias yo también se los voy a hacer, porque yo creo que es importante que ustedes lo sepan. Estos videocápsulas también están muy orientados especialmente a ustedes, chicocos, a ustedes niños, que vayan a ver este video quizás, no sé, aquí 5, 10, 20 años, eh, porque en el fondo el fenómeno OVNI, yo estoy absolutamente seguro y creo, tengo la suposición de que lo que nos tocó vivir a nosotros sobre estas entidades probablemente les pase a ustedes más adelante, y sean las mismas entidades, o sea, las generaciones que sigan a estas entidades. Es difícil explicarlo de esa forma, pero es una idea, ¿no es cierto? Entonces, quiero dejarle a ustedes también testimonio de qué significa este fenómeno OVNI. Yo también tengo hijos. No quiero hablarle mucho del tema OVNI porque en el fondo creo que si tienen que hacerlo será el momento más adelante de hablar del tema. Obviamente el fenómeno paranormal existen niños que viven experiencias con lo así llamado amigo imaginario, ¿no? Entonces, es otro tema que lo vamos a tratar. Vamos a tratar de todo un poquito. En el fondo, vamos a explicar todo lo que está involucrado en lo OVNI. Por eso he llamado a este capítulo, a esta videocápsula, el tratamiento de lo OVNI, ¿no es cierto? Porque todo lo relacionado a lo OVNI. Entonces, mucho le agradezco, les pido paciencia, porque en el fondo las primeras cápsulas van a ser quizá un poquito más complicadas, pero vamos a hablar del fenómeno tal cual como es. Les guste o no les guste, acepten o no acepten lo que yo les diga. No tienen por qué creerlo, pero creo que les va a servir bastante. Los que me conocen saben que yo no ando mintiendo con este tipo de cosas, que llevo muchísimo tiempo en esto, de que incluso he perdido muchísimo trabajo, profesionalmente hablando, porque la gente de pronto dice, oye, este no es Michel, el que defiende el tema de los ovnis. Bueno, sí, yo soy el mismo, pero yo no ando mezclando el tema de los ovnis con lo laboral. Yo hago siempre una separación de cosas, ¿no es cierto? Porque lo profesional es un tema y lo ovni es un tema totalmente distinto. Pero hay gente que no lo entiende y quiere que uno, si llega a ser contratado, un poco menos que va a ir a la empresa a hablar del tema ovni. Totalmente, eso es totalmente una estupidez, pero bueno, no hay cómo convencer a la gente. Y la gente tiene derecho a creer lo que quiera. Así que eso, son todos bienvenidos, las críticas son muy bienvenidas, y yo me encanta que la gente haga preguntas complicadas, o las preguntas que sean, ¿no es cierto? Lo único que siempre pido es que no haya falta de respeto, porque en el fondo yo trato de entregar el material de la mejor forma posible, para que ustedes accedan a información de primera fuente, de primera mano, de primera calidad. Yo podría perfectamente no hacer esto, pero ¿de qué sirve? Porque al final, si yo no hago esta cápsula, yo sé que van a terminar siendo desinformados, porque en el fondo el fenómeno ovni es muy complejo. Yo no escribo libros, tampoco del fenómeno ovni, estoy escribiendo uno, pero por una razón totalmente distinta a la que ustedes creen. He escrito bastante sobre el fenómeno ovni, tengo varios blogs, he investigado varios casos, específicamente casos falsos, pero uno tiene que investigar de todo en la vida para entender más o menos cuándo estamos frente a un fenómeno, a un caso verdadero, respecto a un caso falso. Yo también me he infiltrado en sectas porque he necesitado descubrir cómo dilucidar estos casos ovnis que se decían que eran verdaderos, ¿no es cierto? Y así yo fui descubriendo cómo funcionan ciertas sectas o ciertas comunidades. La palabra secta no tiene nada de malo en sí, es una comunidad que se siente de otra y quiere mantener su privacidad. Lo que pasa es que dentro de esa secta de pronto eh, pueden terminar siendo sectas coercitivas, y ahí hay un peligro inminente. Así que eso también es parte del fenómeno ovni, y lamentablemente hoy en día está lleno de sectas coercitivas, especialmente con una
un afán de captar víctimas para abuso sexual y también droga y otras cosas más. Bueno, eso lo vamos a hablar a lo largo de estas sesiones. Les doy las gracias por esta primera misión. Cualquier cosa, cualquier pregunta me la pueden hacer. Todas las preguntas son bienvenidas. Me pueden preguntar en extenso. Mi correo es ingenierojordan@gmail.com. Me pueden encontrar también en varias redes sociales, pero bueno, aquí vamos a tener un espacio de encuentro. Un saludo a los papás, a los apoderados papás y mamás, ¿no es cierto?, que tienen un gran rol en el cuidado de los niños, que van a verse afectados de aquí adelante, de aquí en el mediano y largo plazo, en relación al fenómeno OVNI, porque el fenómeno OVNI va a ser ocupado como un elemento de engaño. Especialmente en lo que es la Agenda 2030, el fenómeno OVNI va a ser por así llamarlo, un objetivo de engaños sustentables. Si uno pudiese darle a conocer un rótulo, el fenómeno OVNI lo están ocupando lamentablemente para engañar a las personas más que para explicarle a la gente que existe este fenómeno. Vamos a hablar también de temas religiosos, claro, es necesario que buscar toda la lista posible de todo lo que se relaciona a este tema, porque en el fondo el fenómeno OVNI es un tema bastante extenso, es muy complejo, hay muchos elementos. Entonces, quiero invitar también por eso mismo a personas que tengan distintas creencias, no sé, que practiquen distintas religiones, porque creo que los elementos que les voy a dar acá les van a servir bastante. Me imagino que ustedes son personas bien intencionadas, quieren lo mejor para los demás, ¿no es cierto? Tienen un espíritu, una intención, una tienen quizás el don de buscar la verdad y quizás terminaron llegando a este sitio, no sé, donde hablamos de los ovnis, quizás con incredulidad, pero quiero decirles que en el fondo me temo que van a tener que visitar esta página web con más frecuencia de lo que sería necesario, porque efectivamente estamos en un ambiente en el cual el fenómeno ovni va a ser muy maltratado. O sea, la verdad detrás del fenómeno ovni es otra información genuina, va a ser muy tergiversada, va a ser muy intoxicada. Entonces, van a haber pocos sitios en los cuales se hable correctamente del fenómeno ovni, se hable con la verdad. Entonces, esto más allá de que uno puede tener una interpretación incorrecta de lo que hay detrás del fenómeno ovni, pero eso ya es un tema personal que cada uno tiene que dilucidar, es un tema personal. Pero vamos a decir las cosas tal cual como son y lo hecho y las sensaciones, la experiencia, la vivencia, todo. Yo creo que le va a servir bastante. No nos vamos a dejar nada. Hay ciertas cosas que obviamente vamos a guardarnos porque hay nombres de personas, también hay gente que nos ha comentado sus propios casos y obviamente eh, más allá de que te autorizan o no te autorizan a dar a conocer sus experiencias, uno no puede dar a conocer sus nombres porque aquí hay un tema de, de derecho a la privacidad, ¿no es cierto? No tienen por qué los otros saber que tú diste a conocer una experiencia, saliste a conocer, me la dieron a conocer a mí, ¿no es cierto? Con una confianza específica en un momento dado y obviamente no tienen el resto de las personas porque saben esa experiencia, pero yo igual voy a ir dando pequeños elementos, rescatando pequeñas cosas, ¿no es cierto?, de esas experiencias que les pueden servir a ustedes. Es el espíritu, ¿no es cierto? Esa es la idea, ¿no es cierto? No voy a conocer el caso completo, sino que simple y llanamente el que está aquí elementos que yo sé que son ciertos, porque también me tocó vivirlo a mí y le ha tocado vivir a un sinnúmero de personas que yo considero que son casos reales, porque de hecho yo mismo he estado con esas personas y he vivido experiencias ovnis con ellos, o experiencias paranormales, como ustedes quieran llamarlo. Entonces yo sé que en el fondo las personas vivieron circunstancias similares que yo diría tiene que ir con lo anómalo, ¿no es cierto?, con lo desconocido. Bueno, eso, esta es una noche bastante helada, así que me ha costado un poco mantener la, la quietud física. Así que está muy helado en Santiago de Chile en este mes de julio del 2025. Bueno, muchísimas gracias por todo, bienvenidos y esperemos que estas biocápsulas que vengan a continuación sean de utilidad para ustedes, sean de valor y puedan también usarlas correctamente. Esa es la idea, ¿no? Que sean de ayuda. Así como ustedes ayudan a la gente, yo también siento que tengo la obligación de ayudar a ustedes. Creo que este es un tema de comunidad, ¿no es cierto? Uno está en la sociedad tratando de vivir con la idea de que en el fondo todos
y queremos colaborar con un granito de arena, ¿no es cierto?, para que los demás estén bien. A mí me tocó extrañamente en la vida investigar este tipo de fenómenos, no me pregunten por qué me metí en este tema, en este tipo de temas, y temas ya misteriosos, espirituales, que trato de dilucidar de manera personal. Pero bueno, ya estamos en esto y creo que la información que les pueda ir aportando va a ser de utilidad. Así que eso, bienvenidos todos, les deseo todo lo mejor y muchas gracias. Que tengan una buena noche, un buen día y una muy buena día. Nos vemos. Chao.